Hola, bienvenidos a este experimento. Vamos a ver qué es lo que resulta. Mi nombre es Carlos Nagel y este caballero también se llama Carlos Nagel. Vamos a hacer esperamos una serie de programas donde vamos a estar hablando de la ciudad y de los recuerdos de la vida y de los años 40, 50, 60, 70, pero desde la experiencia, desde lo que nosotros vivimos. Sí, bueno, la idea justamente es esa y que a lo mejor hay gente que se va a acordar de algunas cosas mientras las vamos conversando nosotros. Va a ser la idea. La idea es que echemos a correr el cassette y que podamos, no sé, llegar un poquito a la casa, al corazón de cada una de las personas que nos están mirando. Para empezar, no sé si te parece, porque esta cosa tiene que ser así, me gustaría que habláramos del barrio de Ñuñoa, ¿no es cierto? ¿Era Ñuñoa, Coventry? No, por supuesto. ¿De qué año estamos hablando para que ubiquemos a la gente? Estamos hablando de los años 50, ¿ya? Cuando yo era pequeño, un mozalbete, un cabro chico. Y en esa época mi señor padre tenía un almacén de los antiguos, que se vendía de todo. ¿Que estaba ubicado dónde? Estaba ubicado en la esquina de Coventry con Simón Bolívar, exactamente donde hoy existe un negocio de carnes dark, ¿ya? En esa esquina uno iba a comprar. Yo crecí, jugamos a la pelota y bueno. ¿Y la gente que iba a comprar aceite? La gente compraba aceite en una botellita y en una botellita había un tambor, ¿no es cierto?, con una bomba y uno le echaba, digamos, desde 1 litro hasta 1/8 de aceite. ¿Ya? En esa época se vendían así las cosas. Claro, se llenaba una especie como de medidor primero y después se vaciaba, ¿no? ¿Cómo era? No, ¿cómo lo medían? Yo se medía, era un tubo de vidrio, ¿no es cierto? Ajá. Que hacía exactamente 1 litro. Y estaba marcado. Había una perillita, ¿no es cierto?, que permitía colocar la cantidad que uno quisiera. ¿Ya? Y después uno lo hacía con la palanca y salía hasta exactamente. Con una bomba manual. Con una bomba manual. Y se llenaba y después a la botella. Claro. ¿Y si uno compraba arroz? No, arroz. ¿Papelito? Sí, pero era todo suelto. Entonces el arroz 1 kilo, medio kilo, azúcar, 1/4 de azúcar se vendía también. Y se envolvía en un papel que se llamaba papel sulfit. Me acuerdo de un papel de color papel de envolver. Papel de envolver. ¿Ya? Entonces se echaba, ponía en la balanza, de esas balanzas antiguas, que no sé, todavía existen por ahí en algunas panaderías. Y se pesaba, ¿no es cierto?, y se vendía. Bueno, se vendía aceite, se vendía parafina de la misma forma. ¿Querosén? Sí, parafina, querosén. Para la estufa. Para la estufa, claro. ¿Y dejaban almacenar una cuestión que era explosiva? Pero claro, que sí, en esa época. Y todo, pero si todo era suelto, incluso las galletas. Venían unos tarros de este porte, con galletas Juque y Macay. Me acuerdo que eran las dos competencias que había en esa época. Galletas Juque y galletas Macay. ¿Hay galletas Juque? Todavía hay galletas Juque. Que yo sepa, no. Las Macay todavía existen, por supuesto. ¿Ya? Había un chiste por ahí porque había una propaganda en la radio que decía el tren de Juque. ¿Ah? Porque tenía el trencito. El tren de Juque. Y no me acuerdo qué decía, realmente no me acuerdo qué decía, pero la talla era que de repente decían: este es más despistado que el que subió al tren de Juque a vender galletas Macay. Claro. Bueno, y así bueno, se vendían un montón de cosas. La cosa es que nosotros vivíamos en ese barrio, no existe nada de las 4 esquinas de ese cruce de Coventry con Simón Bolívar, no queda nada en este momento. La última esquina que murió, digamos, ahí, que se transformó en una serie de locales comerciales, fue hace unos 10 años quizás, o 15. Los locales que están ahí en Simón Bolívar con Coventry. Es que primero murieron los que están en la esquina sur-oriente, ahí donde ahora hay un Líder Express y una farmacia Cruz Verde. Al frente hay un montón como de localcitos. Claro. Justo al frente, cruzando. No, al frente sí, hay esos localcitos que vinieron junto con todos los edificios de apartamentos. Que llevan un montón de años. Que en esa época era un sitio absolutamente eriazo.
Ah, que ya. estaba cerrada por una pandereta. Era toda una manzana absolutamente abierta. Oye, y no pasaban alguna liebre o Había una locomoción, ¿no? tranvía o...? Hubo muchos cambios de locomoción en esa época. Había primero una micro Ñuñoa Viva Z, había una micro Catedral que pasó después. Hubo un tiempo las liebres los leones antiguas, las liebres los leones, antes de que llegaran las Mercedes-Benz. Estoy hablando antes del año 57, que había era un recorrido que tenía muy pocas máquinas y de distintas marcas, era muy. Era una pichanga de micro. Claro, había unas Opel, unas Ford, unas liebres Pero espérate, antiguas. estamos hablando de que el año 50 en Santiago tienen que haber habido 500.000 personas en todo Santiago, No ¿no? había. Mi papá decía que el año 57 o 58 Santiago tenía 1 millón de habitantes. Yo El tengo idea. 57-58 Sí. y el 82, ¿cuánto te acordás de los números del censo del 82? ¿No? De ese yo me acuerdo, No. porque éramos 11 millones en todo Chile y en Santiago éramos 2 millones, una cosa así, si no éramos más. Quizás, yo creo que éramos más en esa época, bueno, no sé. No, pues si éramos 11 millones en todo Chile. Sí, pero acuérdate que Santiago siempre ha tenido por lo menos el 40% De la de la población. población. Habría que mirar los números Bueno, del censo. Bueno, la cosa es que éramos un millón de o sea, Santiago se terminaba ahí, pues, porque más arriba que había. no, en realidad Santiago, a ver, en esa época hay que acordarse que no existía todavía la Comuna de la Reina. ¿Américo Vespucio ¿Ya? existía? Existía Avenida Osa, en la cual estaba la parroquia, la antigua parroquia de la Natividad del Señor, en la cual yo hice mi primera comunión, Que quedaba donde que quedaba aquí en lo que es ahora Genaro Benavides, esquina de Avenida Osa. Ah, pero donde mismo está. Donde mismo está ahora, con la diferencia de que se demolió la antigua, Ya, pero iglesia. el lugar es el mismo, digamos. El lugar es el mismo, pero la calle no es la misma. En esa época era un callejón. Era un callejón Genaro Benavides que tengo entendido que tenía un par de cuadras, nomás Claro. no lo tengo muy No claro. llegaba a la plaza, No digamos. llegaba a la plaza. La plaza no existía tampoco. De hecho, en la casa que nosotros vivimos ahora, que está en la calle Genaro Benavides, el plano dice calle Nueva. No tenía nombre en esa época. Mm. Y estos eran sitios numerados, el sitio 57, el sitio 62, no sé. Estaba pensando, hablando de cuestiones viejas, aquí en Avenida Egaña. Sí. Avenida Egaña, ¿cuál era la diferencia con Avenida Osa, allá por el lado? Igual que No, seguían de frente. Todo lo que es Américo Vespucio ahora. ¿Ah? Bueno, Américo Vespucio existía desde Bilbao hacia el norte. De Bilbao hacia el sur se llamaba Avenida Osa, tal como sigue siendo ahora, en teoría al menos, hasta la Plaza Egaña. Y de Plaza Egaña hacia el sur era Avenida Egaña. Ya. ¿Ya? Ahí en Avenida Egaña, casi llegando a Arrieta, estaba el estadio Arrieta, ¿no? Había un estadio, claro, el estadio Arrieta. Es que eso tenía que hacer unas canchas de fútbol. Claro. Esa era la fundación, bueno, ahí estaba la fundación Arrieta, no mentiría si te digo que conozco la historia, pero sé que todo ese sector era de un señor que se llamaba José Arrieta. ¿Ya? Pero, Que después le pusieron nombre a la calle. después A la avenida, le- digamos. Claro. Y bueno, el estadio sigue ahí, pues. La cancha, por lo La menos, cancha, sigue sí, ahí. hay una cancha, sí. La cancha sigue ahí. Sí. Después de todos estos años, imagínate. Ah. Ya. Estábamos hablando de Coventry con Simón Bolívar. Dijiste que pasaban unas micros. Pero, Sí, no, ¿qué pero pasa? no eran las micros que conoce la gente ahora. No, pues son las micros antiguas que eran, digamos, todas las micros, la carrocería de esas micros se hacía aquí en Chile. Lo que se importaba era el chasis, el motor con el chasis para atrás, que en realidad era un chasis de camión. Ya. Era para colocarle una carrocería de camión, pero aquí en Chile le colocaban la carrocería de micro. Ya. ¿Y eso la fábrica era la metalúrgica Paredes? No, la Metalpar surgió después. Ah. No, en esa época había otras, los Cuatro Haces se llamaba una, Sí. había otra que se llamaba Juan Ortega,
Eh, no, en realidad no recuerdo mucho más. Ya, Después, pero- después salieron las Nahum y después salieron las Metal Park, que fueron las que se impusieron, digamos, porque venían mucho más modernas y mucho mejor hechas. Pero esas son, yo me acuerdo, en los 90 había muchas Había metas. muchas Metal Park, sí, sí, sí. Pero esas surgieron en los años, a fines de los 60. Ah, tenía Claro, su... sí. Antes, y las primeras micros, las que yo alcancé a conocer, porque antes de esas existían las góndolas, pero las micros que yo alcancé a conocer, las primeras eran carrocería de madera, algunas, algunas. Las que iban por Avenida Mata. Claro, algunas. Y, esas eran las que uno... No, esas eran liebres. Cuando llegaron, cuando llegaron las liebres en el año 57, las liebres Mercedes-Benz, que llegaron muchas, y ahí se ordenó los recorridos de liebre. La recorrida 1, Manuel Moncerrillos, 2, Plaza Caña Recoleta, la 3, Pedro Valdivia Blanqueado, etcétera. La 6, Bilbao Los Francos, de las que me estoy acordando, la 8, Los Leones, la 23, Carrascal Santa Julia. Bueno, cuando llegaron esas liebres, eran liebres con capacidad para 17 personas sentadas. En teoría, Era un transporte escolar, pues. en teoría se suponía que no aceptaban gente de pie. En teoría. Se suponía que tenía que ser todo gente sentada, 17 personas, y había una pura puerta de salida que era por delante. Claro. El problema es que muy pronto empezaron las liebres a aceptar gente de pie. Porque pagaban. ¿Por qué pagaban? Y porque en realidad no daban abasto. O sea, la gente no podía darse el lujo de que no le parara a una liebre y esperar la siguiente. Entonces empezaron a aceptar gente de pie. Y a veces ya estaban, pero en el pasillo, una al lado de la otra empujándose. Y como eran bajas, todos los que medíamos más de 1,60 m o qué sé yo, 55, no sé, tenemos que ir así, agachado. Claro, era como un transporte escolar, una de estas liebres, claro, furgón, digamos, eran furgones. Eran como furgón, claro. Y bueno, sí, esa liebre se ordenó mucho el tráfico de las liebres, digamos, no de las micros. Y ahí, y después de eso, bueno, vinieron otro, el año 61 llegaron más liebres Mercedes-Benz, muy parecidas a esas, pero un poquitito más grandes, pero la diferencia está que las pintaron de otro color. Pero bueno, y de ahí en adelante vino una serie de cambios más, pero yo me acuerdo perfectamente bien que... Y en Plaza Gaña, que no está muy lejos, ¿era Punta Rieles eso, no? No. En esa época Plaza Gaña, en ese año existían los trolebuses. Los trolebuses... Que eran buses eléctricos. O sea, que eran eléctricos, ¿no es cierto? Que se colgaban con unos tirantes. Se colgaban con unos tirantes, que todavía existen en Valparaíso. Claro. Y que intentaron fallidamente en los 90 o en los 2000. Intentaron volver a Santiago y estuvieron unos meses y no resultó. ¿Ya? Pero en esa época los trolebuses funcionaban, había una línea que era la línea 8 y otra eran línea grandes, 4. ¿No? Sí. Porque las liebres eran chicas. Sí, ¿no? el trole era el porte de un bus, claro. Era un porte de un... No sé, ¿tú te acuerdas de los buses Mercedes-Benz que habían en los años 80? Que todavía quedaban en los años 80. Los de la ETC, los que tenían el motor atrás, que eran tremendos de grandes. Claro, habían 45 personas sentadas. De ese porte eran más o menos los trolebuses. ¿Ya? Y bueno, algunos dicen que era muy lento, yo no los encontraba tan lentos. Primero llegaban a la Plaza Ñuñoa y después llegó a la Plaza Gaña. Por ir a Irarrázaval. Y ahí, bueno, y había otra línea que iba por Avenida Osa y por Vespucio hacia Apoquindo. ¿Ya? Y después, no me acuerdo qué es lo que hacía. Pero espérate, sácame una duda. Tú agarrabas por, supongamos, Irarrázaval, doblabas por Osa, y después de Osa seguías por Vespucio. Por Vespucio, claro. O sea, eso es la misma ruta, hasta Apoquindo. Hasta Apoquindo. Y después de Apoquindo arriba... sé, ahí se me pierde, porque yo normalmente circulaba por Irarrázaval. Porque ahí a la entradita, doblando, digamos, está no sé cómo decirlo hoy día, pero... la villa, el castillo, el sector del castillo, ¿no? ¿El castillo sí o no?
No, Los Castillos te está refiriendo tú. ¿Los Castillos? No, Los Castillos están en Vitacura. Ah, no, En no. Vitacura. Ahí estaba el cine de Los Castillos que todavía. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Sí. No, yo sé que, y en esa época había una, ¿cómo decirle? Un guardadero, no, donde se guardaban los trolebuses, que después pasó a ser ¿Terminal? el terminal de trolebuses donde se guardaban en la noche y que después con los años pasó a ser terminal de buses y que estaba ubicado donde hoy está el Jumbo Bilbao, En la Tadía con... en la Tadía con Bilbao. Con Bilbao. Ese sector hay un gran garaje ahí donde llegaban los Un gran trolebuses. terminal de buses. Claro, trolebuses y después los buses. Y me hiciste acordar del otro, porque todo eso pertenecía a la ETC, la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. ¿Qué Y me fue hice- que eso de la época de Pedro Aguirre, ¿cierto? Yo diría que es de antes. Yo diría que es de Antes de Pedro Aguirre, Me ¿cierto? imagino que es de antes, no estoy seguro. Ya. Mentiría si estoy seguro, porque había tranvías que pertenecían a la ETC. ¿Ya? Y los tranvías en Santiago murieron a fines de los 50, ya quedaban muy pocas líneas, pero todavía eran de la ETC. Pero esos tranvías, esas líneas todavía están a la vista. Sí, pues claro, en muchas partes que todavía En existen. Lira, Sí, en sí. Victoria, hay en Victoria llegando a Santa Rosa. Que eso es lo que te iba a decir, que Victoria era otro lugar donde se guardaban los tranvías, que después también pasó a ser los buses, terminal de buses. Claro, ahí se ve un montón de Cuando rieles uno- que van saliendo Cuando uno, claro, de un edificio, porque ahora hay un Sí. edificio ahí, ¿ya? Un edificio. Pero ese donde se guardaban en los tranvías. Bulnes, en Mapocho No, hay también. muchas partes donde todavía Todavía están a la vista las líneas de los... incluso en García Reyes, en esas calles así como porque había mucho tranvía que llegaba a la estación central, entonces todas esas calles había tranvías por Moneda, por Agustina, por Huérfano, ¿ya? Porque en esa época el centro de Santiago agrupaba mucho movimiento y mucha gente. O sea, yo me acuerdo en los 80, si uno quería ir al dentista tenía que ir al centro. Bueno, Si querías ir a sacar el carnet de identidad tenías que ir al centro. si tenías que ir a hacer un regalo para Navidad, tenías que ir al centro y sobre todo en la época navideña era un caos. El otro día me acordé, no me acuerdo por qué me acordé del eslogan, como el mejor del centro. ¿Te acuerdas que estaban los negocios de barrio, el negocio de barrio no sé cuánto, como el mejor del centro? Había unas farmacias también que tenían esa propaganda, pero no me acuerdo bien. Entonces fue tan bueno que después se lo copiaron seguramente. Claro, Como la mejor del centro, claro. Porque no era porque en ese minuto Santiago empezaba en Avenida Mata y terminaba en Mapocho. El centro de Santiago, yo cuando niño, digamos, mi papá me enseñó, mira, el centro de Santiago está desde Alameda hasta Mapocho, desde Miraflores hasta San Martín. ¿Ya? Hasta San Martín, ni siquiera hasta Los Héroes, hasta San Martín. Este es el centro de Santiago. Ya, Apréndete centro bien los histórico. nombres de las calles. No aprendí los nombres de las calles, después circulaba por ahí sin ningún problema. Incluso lo que es de Alameda hacia el sur ya no era tan considerado tan en la parte del centro. De Alameda hasta Avenida Mata, digamos, era La cara B. Santiago Viejo, una cosa así. Claro. ¿Ya? Y para qué hablar de Mata para el sur, porque ya después del Matadero ya no. Pero hay barrios nada. que son extraordinarios. Hoy día está tomado por los chinos y por el comercio, por las importadoras, pero todavía va quedando algo de La Vega, que está ahí por la calle que va por el costado de la estación central. ¿Cómo se llama? Exposición. Exposición, sí. Sí, ahí en Exposición, donde estaba el hoyo, donde estaba todo una cosa como antigua. Ese barrio tiene que haber sido como puerto, más o menos, porque llegaba mucha gente con el tren, Claro, ¿no? bajaba claro. mucha mercadería, estaba la misma Vega ahí mismo. Claro. Porque llegaba la mercadería seguramente en trenes. Po. Claro que sí. Bueno, y el otro sector por el estilo es lo que está frente a la estación Mapocho. Porque ahí llegaba todos los que venían de Valparaíso, que venían del puerto. Y la estación Mapocho era una estación de trenes. En una estación, pero yo anduve en un tren ahí desde la estación Mapocho. Había una conexión
que todavía debe existir una conexión de rieles entre la estación Mapocho y la estación central. Una conexión que pasaba por debajo y que llegaba a la estación central. ¿Ya? Sí, O sea, que iba en un tren subterráneo. se podía, sí. O sea, ya había un tren subterráneo. Sí, pero normalmente eso lo ocupaban trenes de carga nomás. Pero cuando uno iba al Paraíso, digamos, tomaba el tren en estación Mapocho. Y ahí al frente de la estación Mapocho hay un edificio. Si tú vas tú vienes por Cardenal Caro, digamos, por la orilla del río, Ajá. y bordeas la estación Mapocho y te encajas con Balmaceda, Sí. ¿cierto? Ajá. Ya. Por el lado de Balmaceda, ahí con bandera, hay un edificio que tiene como 4 o 5 pisos, que tiene una forma así. Era un hotel. Eso era un hotel en esa época. Que Claro, estaba para los pasajeros que venían. excelentemente bien ubicado. Claro. Ahí. Era un hotel, no me acuerdo del nombre. Hotel, mentiría el nombre, pero algo así como Bristol o algo así. Pero, si se acuerdan de todas estas cosas, lo ponen en los comentarios y ahí vamos nutriéndonos después todos, los vamos a leer. Si se acuerdan de los nombres del hotel, de alguna calle, alguna cosa, alguna anécdota, pónganlo por favor en los comentarios. Pero volvamos a Ñuñoa porque ya nos fuimos al centro. En la Plaza Egaña, entonces, había algún transporte, pero también había cines. Sí, pues estaba el cine Egaña. El cine Egaña al cual nosotros veníamos a las matinés los días domingos, a las 3 de la tarde. Cuéntale a la gente que eran las matinés. Bueno, pues en esa época, matiné, vermú y noche había 2 tipos de cine. El cine rotativo, en el cual tú podías entrar en cualquier momento. Que ya no hay. Que ya no hay. Y que se iba repitiendo la película, o las películas. Había rotativos que daban una película, 2 películas y hasta 3 películas. Habían rotativos que tú entrabas a las 12 del día y salías a las 10 de la noche porque veías 3 películas de 2 horas y tanto de duración cada una. Y a veces las repetías porque aparte de las películas te daban un noticiario y te daban sinopsis de otras películas o te daban dibujos animados. Tom y Jerry y eso. Claro, Tom y Jerry o el Pato Donald incluso en esa época. ¿Ya? Pero estaban los otros cines que tenían matiné, vermú y noche, incluso algunos tenían matinal a las 11 de la mañana. Matinal a las 11 de la mañana y después matiné a las 3, vermut a las 6 y noche a las 9 de la noche. Y esas eran funciones. Eran 4 funciones diarias de una película. Claro. Entonces daban Los Muertos Luchan por Sus Vidas en la mañana, a las 5 y a las 9. Claro. Y bueno. ¿Y cuánto costaba la entrada? No recuerdo. Pero plata de hoy, 500 pesos, 5 lucas. Depende, la matinera muy barata. Yo me acuerdo que nosotros veníamos y se llenaba el cine, se llenaba. Sí, porque no había televisión, no había radio. Claro. O sea, había radio, claro que había radio. ¿No? Pero espérate, ¿la radio en Chile se popularizó cuándo? No, la primera radio en Chile fue la radio chilena que empezó a funcionar 4 años después de que empezara a funcionar la radio a nivel mundial. La radio chilena empezó el año 1926. ¿Ya? En los años 50. Sí, claro, funcionaba la radio, pero nadie tenía una radio en su casa, pues si la radio parecían lavadoras. Todo el mundo tenía radio en su casa. Todo el mundo. En los 50 sí, nosotros teníamos una radio, era de este porte, una radio de madera. Marca Emerson, si no me equivoco, el que tenía mi mamá. ¿Que le parecía como un huevo? Claro, tenía aquí una cosita una mica, ¿no es cierto?, lo cual estaba el dial. Y al lado estaba el parlante con un género, en realidad tenía un género delante. ¿Ya? Y tenía para manejarlo, aparte del botón con el cual se prendía y se le daba el volumen, y tenía otro botón con el cual tú cambiabas el dial, y tenía un botón que te permitía cambiar de agudos a graves. Esa era toda la ecualización. La ecualización. Claro. ¿No? Agudos a graves, nada más. Y el sonido, bueno. El sonido de radio AM, en esa época no existía la FM. No, pues la primera FM del Conquistador que fue en 62. El 62. Ya, pero no existía, o sea, la AM... ¿A todo el Conquistador murió? No, sí existe todavía. ¿No sí. sabía? Sí, sí existe. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, la cosa es que esa radio no se le decía AM, se le decía, en esa época se le decía onda corta o onda... porque las radios también podían captar ondas cortas. Emisoras de cualquier otro país,
que entre paréntesis se captó mucho para el golpe militar, digamos, a la radio Moscú. Bueno, pero ese es otro cuento. En esa época la radio se denominaba onda larga o onda corta. Mentira, porque no era onda larga, era onda media en realidad, pero le decíamos onda larga. Y la radio onda larga, todas decían CB82, Radio del Pacífico, CB76, Radio Cooperativa Vitalicia, ¿ah? CB92, 93, ya se me olvidó, Radio Nuevo Mundo. ¿La Portales? No, la Portales era 114, 118 la Portales. La Portales empezó después, bueno, se hizo muy famosa, pero sí, claro que existía radio, pero existía el radioteatro, hombre. Si la gente se... Sí, pero yo pensaba siempre que eso era en los 60, no en los 50. No, los 50 también, el radioteatro. El gran teatro de la historia era un programa que todo el mundo lo escuchaba, porque ahí fue donde el gran teatro de la historia era Adiós al séptimo de línea. Adiós al séptimo de línea, ese programa se hizo pero famosísimo y se hizo todo el libro del séptimo de línea antes que saliera el libro. Antes que saliera el libro. Claro, porque si no la gente no, digamos, muchos habrían comprado. O sea, de hecho mi hermano compró ese libro, los 3 tomos, y después hicieron 2 más, porque el tercer tomo terminaba en la captura de Lima. Y los otros 2 fue después para Yo nunca leí al séptimo de línea. Pero no se trata de la mujer esta que es espía. Claro, exactamente, pero tenía muchas partes que eran históricas, absolutamente históricas. O sea, es una novela que está situada en un momento histórico y que tiene algún grado de fidelidad respecto de algunas cosas, digamos, ¿no? Claro que sí. Si bien los protagonistas son ficcionados. Claro que sí, pero en esa época, como no existía televisión, la gente escuchaba ese radioteatro. Y escuchaba otros radioteatros románticos, por ejemplo, ahí se hizo famosa la pareja de Emilio Gaete con Mireia Latorre. Emilio Gaete, que después fue protagonista también en La Pérgola de las Flores, claro, que hacía el papel del alcalde, qué sé yo. Pero en los años 50 esa pareja de Emilio Gaete con Mireia Latorre, todo el mundo se la imaginaba, la gente se la imaginaba. Porque claro, eran las voces, ¿no? Claro, eran las voces. Y el tipo tenía una voz muy... Claro. Tarzán, que hacía Julio Jung. Con esa voz que tenía Tarzán. Claro. No, sí, había una serie de... ¿La oreja cuánto era? Después salió a Tercera Oreja. La Tercera Oreja. Bueno, y todos los programas... Mortis. El Doctor Mortis. Y los programas de la residencia La Pichanga se hizo famoso en los años 50, fines de los 50. ¿Que era una especie de qué? Era como una residencial donde estaban el hermano Seato Leí, que era de la Católica, estaba ¿Allá aparecía el maestro Chasquilla? El maestro Chasquilla surgió en Hogar Dulce Hogar. Bueno, pero por ahí, ¿no? Hogar Dulce Hogar, que era un programa con ay, se me olvidan los nombres, bueno, por eso que estamos viejos. Bueno, no importa. Pero un programa muy famoso, Hogar Dulce Hogar, la otra era La Familia Chilena, un programa más político. ¿Cuánto llevamos? 28, 29. Sube. Ya, démosle un poquito más pero tendríamos que cortar ahí. Sí, no, pero no importa. Bueno, la cosa es que sí, existía, la gente se entretenía con la radio, pero el cine era la gran entretención. En el cine Gaña, en las matinés, daban... El Llanero Solitario. Daban la película principal, pero antes daban el noticiario, daban monos animados y daban una serie que duraba, no sé, 20 minutos, creo. 15 o 15 minutos. 15, que es el tiempo que dura un rollo. El rollo chico de cine se dura 15 minutos. Series que eran del oeste o series de detectives. El Zorro. Y se caracterizaba porque en cada capítulo el jovencito de la película quedaba en peligro, estaba a punto de morir. Siempre quedaba con una pistola en el pecho o algo así por el estilo. Cayéndose del tren. O cayéndose de alguna parte. Bueno, eso en el cine se llama cliffhanger, porque precisamente el jovencito siempre quedaba colgando el precipicio. Claro. Cliffhanger, claro, es el colgador de precipicio. Claro. Entonces, ese cliffhanger viene de ahí. Y todos quedaban así. Entonces, tenías que ir por obligación el domingo siguiente a ver cómo continuaba la cosa, ¿no? Y Chaplin y los 3 chiflados y el gordo y el flaco.
en esa época a ver, por algún motivo en esa época no daban tanto esas cosas, porque seguramente estaban en una época en que todavía no se habían recuperado las películas, ¿no es cierto? A lo mejor estaban muy cortadas, o no se le daba el valor que todavía se le dio después. Pero claro, no, yo entiendo que esas películas de los años 20, del cine mudo de los años Sí, 20, claro. no estuvieran en los años 50. Está bien. Pero Chaplin hizo El Pibe, No, claro. No, sí, no, The bueno, Kid lo hizo, no sé, Chaplin el hizo, 47 o algo así, ¿no? Chaplin hizo tiempos. Bueno, esa película sí se vio mucho Luces de tiempo. la ciudad es con Tiempo. son sonido. Más Candileja fue muy famoso, ahora que me acuerdo. Candileja de Chaplin. Sí. Y además él compuso la música, porque además Chaplin era buen compositor. Sí. ¿No? Y Cantinflas, ese sí te... No, Cantinflas, claro, no, eso estaba muy de moda, Cantinflas. Y Pero esa película de Cantinflas la daban especialmente en el cine Continental, que estaba en la calle Nathaniel, donde ahora está no sé, hay un, creo que se llama Coliseo, lo que está ahí ahora. Ah, una discoteca. No sé qué es lo que hay ahí, pero ese era un cine. Pero Nathaniel, ¿con qué? Pasa como una cuadra más adentro de la Alameda, antes de Alonso Valle. Ah, ahí donde hace como la... Había un cine Que está como en el rincón. Porque el edificio hace como una vueltecita así antes de seguir, No, bueno, cuando uno va por la vereda. la verdad es que no. ¿Alguna vez fuimos al cine? Cecine nosotros? Sí, yo fui a ese cine No, yo también. varias veces a ver Fuimos a ver alguna vez, no sé... cuando todavía existían todos los cines ahí en el Sí. centro, antes que murieran. Cuando había un montón de cines. Claro, en la calle Huérfano. Uno, si no estaría aquí, cruzábamos, íbamos al de allá. Yo me acuerdo que el día domingo, cuando ya estaba cabrón, en los años 60, cuando ya iba al cine, digamos, en la tarde, cuando tenía plata iba al cine, cuando no iba a caminar nomás. Claro, llegaba y empezaba por Huérfano, ¿qué es lo que hay? A ver el Lido, ¿qué es lo que tiene? El Cine Ducal, que era el que estaba al principio, después El Rex. Después venían el Rex, el Petit Rex, el Central, el Huérfano, qué sé yo, y hasta el final, hasta el Toesca que está por allá si no me equivoco, por Amunátegui. Pero y el Gran Palace. Gran Palace. Todavía existe el Gran Palace, pero no sé si existe como cine. No sé. Por ejemplo, habían hecho 3 salas de cine distintas un Claro, tiempo, no sé. Claro. Gran Palace fue uno de los últimos que... Y bueno, y el Metro era muy famoso, el cine Metro que estaba en Bandera. Y el Mayo, pero después fueron... El Nilo y el Mayo. Y los otros dos que eran muy especiales eran el City y el York. El City y el York estaban en un pasaje, ¿ya? De forma que aquí estaba el City y aquí estaba el York. Frente a frente estaban separados por una alfombra, ¿no? Uno compraba una entrada aquí en el City, ¿ya? Veías la película, salías, te ibas al baño y te metías al York. y veías las dos películas. Claro. Con la misma entrada. Con la misma entrada. Y nadie te decía. No, porque la gente sabía que hacían eso. Parece que al principio controlaban, pero después. No. Yeah. Así de York. Eso Ya, pero espera. Bueno, en Plaza Egaña estaba el cine Egaña. Egaña. Que ahora es una. Hay una iglesia evangélica ahí. Hay una iglesia evangélica, exactamente se llama Encuentro con Cristo. ¿Y dónde está? En la Plaza Egaña. Ahí está la plaza, aquí está el frente. Ah, ya. Pero, y al lado del frente donde después estuvo el Manuel Plaza, el gimnasio Manuel Bueno, Plaza. ahí es donde están haciendo todos los edificios ahora. De acuerdo, pero ahí no había también un cine. No, estaba el Manuel Plaza, no había. Pero el cine. Manuel Plaza, ¿de qué año lo pusieron ahí? No es tan antiguo, ¿sí? Los 60 de haber estado, pero. Y después, acuérdate que fue escenario de programas de televisión con Juan La Rivera cuando venían a hacer el tocar, salir a bailar. Y no me acuerdo qué otro programa más hicieron ahí. ¿Baila Domingo? Capaz, no me acuerdo. Pero sí, ¿no? Y después se hicieron muchos fiestas, sí, hasta... Yo diría que murió con el siglo XX el Manuel Plaza. Porque después ya, aunque estaba ahí, ya no se ocupaba, digamos.
Sí, sí, murió. Bueno, otros tiempos. Pero claro, y la Plaza Gaña, bueno, no es lo que es la Plaza Gaña ahora, porque ahora... Y de la Plaza Gaña para hacia arriba hacia había, ¿qué arriba, había? La calle Larraín sí existía. ¿Hasta dónde llegaba? No lo tengo claro. Pero lo que sí sé es que estaba despoblado. O sea, si tú vas ahora por Larraín y llegas a lo que es ahora el Hospital Militar, todo eso era un peladero. O ¿Y la sea, carpa de la Violeta la Parra? carpa de la Violeta Parra estaba donde ahora está el condominio fíjate que está en la reina, a ver, está. eh, tengo que acordarme el nombre, ¿Qué Alzheimer. condominio? ¿Qué condominio? Hay un, a ver, Va, si tú vas por, pasar por toda la... no, tú vas por la calle, tú vas por la calle, Alcalde. La Cañada, Ah, la Cañada, La ya, Cañada. por acá, ¿ya? En la Cañada después llega al final en una calle que se llama Mateo Toro y Zambrano, Ajá. pero antes hay una diagonal que se llama Aguas Claras. Sí. Ya. Ahí, al llegar entre Aguas Claras, Mateo Toro y Zambrano, La Cañada, hay un condominio, La Quintrala. Se llama La Quintrala, porque se supone que ahí en esos sitios antes eran de La Quintrala. Ya. La Quintrala. Ahí estaba la carpa de Violeta Parra. Hoy hay O sea, más tiradito para Príncipe de Gales. más tiradito al principio. Ah, yo siempre pensé que era no, como no, más no, por no, acá. no, y ahora hay un busto ahí ¿De la Violeta? homenaje de la Violeta llegando No sé, no lo he visto, me voy a fijar. cuando vas por la Cañada y topas, al final topas con Mateo de Toro y Zambrano, puedes doblar hacia Cheñique o hacia Príncipe de Gales. En esa esquina aquí, un poquitito, unos metros hacia adentro, hay un busto chiquitito que es de simboliza Violeta Parra. Ahí estaba la carpa, ahí fue donde ella se suicidó, qué sé yo. Sí. Mira. O sea que en ese tiempo ese sector No, estaba... de ahí para arriba era pelado. Sí, nosotros cuando yo siempre me acuerdo que por Simón Bolívar hacia arriba, uno llegaba a la Plaza Osandón. La Plaza Osandón, o sea, bueno, la Plaza Osandón está en Echenique en realidad, pero podía doblar uno y llegar. Los últimos buses que hubieron de la ETC, antes de que yo me cambiara de acá, era el bus 24, era Mapocho, Plaza Osandón. Llegaban ahí los buses de la ETC. Y venían por Simón Bolívar y llegaban hasta Osandón, doblaban y llegaban a la plaza, que es una plaza enorme. Bueno, mucha gente la tiene que conocer ahora, que es una plaza doble, que es la gran plaza de la Reina. Pero de ahí hacia arriba no hay nada. Por Simón Bolívar uno llegaba y topaba en el cerro. Claro, puro fundo en ese tiempo, claro. Fundos, árboles, qué sé yo, zarzamora, camino de tierra. Sí, me acuerdo que a veces íbamos a... ¿Y era pavimentado eso? Simón Bolívar era pavimentado hasta arriba, sí, sí. Pero había un montón de calles de tierra. No, y en esa época era doble tránsito, no como ahora que solo de subida. Solo subida. Por mi casa, por ejemplo, nosotros salíamos a jugar a la pelota en la calle Coventry. Estábamos jugando una pichanga y de repente le decía auto. Teníamos que subirnos a toda la vereda para que pasara el auto. Y después seguíamos con... Imagínate, vivía imposible. Imposible. Impensable. Claro, y Simón Bolívar tenía todos los tránsitos hacia arriba y hacia abajo. Hubo una época incluso en que las Liebres y los Leones, antes de que llegaran las Mercedes-Benz, pusieron un paradero justo frente a nuestra casa. Un paradero de liebres ahí, instalaron un kiosco, ¿ya? En que el controlador que venía de vez en cuando, la liebre pasaba cada un cuarto de hora, una cosa así, 10 minutos. Y ahí se instalaron. Tuvieron yo diría como un año. Y después vino toda la revolución, que llegaron las liebres nuevas y ahí volaron ellos, pusieron su terminal en la plaza Pedro Torres. Hay una, pero con diagonal oriente. Claro, justamente. Ahí pusieron el terminal. Tuvo mucho tiempo el terminal de las liebres 8, los leones. Ya, vamos a ir dejando hasta aquí esta cosa. Por favor, todos los comentarios abajito, ¿no es cierto? Todos los comentarios, ojalá positivos. Ya vieron más o menos de qué se trata esta cosa. Vamos a tratar de ordenarnos un poco más con los temas. Sugiérannos temas si quieren a lo mejor hablar de cine, de música, hablar de grupos musicales de la época, de música chilena,
qué sé yo, de comida, de cosas de la ciudad, de momentos históricos, aprovechemos que tenemos a alguien aquí que los vivió y que tiene una excelente memoria, ustedes ya vieron, y que nos puede contar un poco, que tenemos historia viva y tenemos que aprovecharla. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Chao.